Los discursos son parte esencial de un relato histórico, ya que componen la urdimbre de su narrativa. En el discurso se vuelcan significados que reflejan los valores, los conceptos y las estructuras de la gente que los produce o que participa del mismo. Como toda construcción cultural y política, los discursos pueden tener una fuerte carga ideológica y están concebidos como un vehículo del pensamiento vinculado a una determinada cultura política. Hay que entender el discurso no como una simple alusión dirigida hacia un público determinado, sino como una narrativa estructurada con un mensaje y una intencionalidad concretas. Las representaciones del pasado suelen ser un elemento importante de estos relatos, ya que habitualmente funcionan como elementos de legitimación de una estrategia política, pero también de la construcción de toda una identidad nacional. En la historia de España reciente, el periodo histórico que representa esta idea es el de la transición española. El sistema democrático actual, surgido de una correlación de fuerzas políticas y sociales, internas y externas, que transformaron el régimen dictatorial franquista en una monarquía parlamentaria homologable al resto de potencias occidentales, se fundamenta principalmente en la interpretación del proceso de transición como éxito indiscutible e inevitable a partir de una serie de elementos interdependientes entre sí, principalmente la institución monárquica, la Constitución y el propio resultado democrático del mismo, que articulan toda una serie, todo un paradigma del que participan numerosos actores políticos y sociales. Se trata de un relato que ha sido capaz de adaptarse con el tiempo, modificando elementos como su carácter pacífico o el papel que jugó la sociedad civil, pero cuidándose de no cuestionar otros como el consenso político, la reconciliación nacional o el papel del monarca durante el proceso, para implantarse como mito fundacional de la España democrática actual. Asimismo, el propio concepto de transición fue tomado por analistas politólogos como un modelo analítico que pudiera ser aplicado en el exterior a la hora de explicar el cambio de un régimen autoritario a uno democrático. Este relato canónico se ha convertido en un pilar esencial de la construcción del Estado español desde los años 70, sacralizado y constituido como un paradigma de valores democráticos, civilización y estabilidad política y económica. Así, el concepto de la transición democrática ha desarrollado un capital intangible que vuelve francamente valioso y útil desde un punto de vista político, sobre todo en aras a construir una imagen exterior del país y sustentar ideológicamente un proyecto de Estado en el propio interior. Pese a todo, no se trata del único discurso sobre el periodo. De la versión canónica, que sigue manteniendo su hegemonía hasta la actualidad, participan dos grandes narrativas. Por un lado, una influenciada por el concepto de modernización, que entiende el proceso como una evolución histórica lógica tras la decadencia de la dictadura. Por otro, una teoría personalista que explica el proceso a partir de la acción individual de algunos de sus protagonistas. Además de estos discursos, es posible detectar otros que tratan de disputar la hegemonía al relato canónico, con variantes a la izquierda y a la derecha. A la izquierda se encontrarían una serie de relatos del proceso de transición, denominados por algunos autores como relatos escépticos, que entienden su resultado como un fracaso, cuando no una continuación del régimen anterior, resaltando sus continuidades, pero también vinculando los problemas estructurales del presente a los resultados del proceso de transición. A la derecha, otro grupo de variantes que también critican el proceso, esta vez por sus resultados progresistas, o entendidos ellos como excesivamente progresistas, por traicionar su concepción de España, que habitualmente está vinculada a la percepción nacional que tenía el franquismo. Este abanico de variantes asociadas a diferentes culturas políticas constituyen una herramienta para comprender el uso del pasado o la relación entre unos planteamientos políticos y su visión de la historia, de una enorme importancia para la enseñanza de la propia historia. Sin duda, donde más componente ideológico puede verterse en un contenido pedagógico, no solo de secundaria o bachillerato, sino también dentro de las propias aulas universitarias. Otro ejemplo gráfico de este uso de la historia se puede encontrar en el tratamiento de la historia premoderna española, en particular el periodo medieval y el esplendor de la monarquía de los Austrias, con particular incidencia en los conceptos de reconquista e imperio. Estos dos elementos son los dos grandes puntos en torno a los cuales se enhebran las ideologías nacionales en su tratamiento del pasado y, por ende, de singular importancia en el tratamiento de los discursos dentro del análisis histórico.
aunque el de Reconquista ofrece mayores contrastes y una significativa divergencia según la ideología que conciba o controle el relato. Reconquista y Al-Ándalus son dos conceptos indisolubles en la creación de discursos sobre el periodo medieval peninsular. Ambos son tratados de manera engañosa o manipulados con frecuencia. El mayor abuso se produjo durante el franquismo, que convirtió la Reconquista en un elemento primordial del discurso nacional católico, donde se equiparó el alzamiento nacional contra el legítimo gobierno republicano al proceso de Reconquista. Los pobladores musulmanes de la península, erigidos en bestia negra nacional, eran así, en una sencilla ecuación ideológica, equiparados a los republicanos, tachados de horda roja furibunda, pagana y anticlerical, horda que venía a destruir el concepto de España fundado por don Pelayo y los grandes reyes cristianos peninsulares que habían hecho el esfuerzo cruzado de la Reconquista, Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III, etc. Hay una inmediata identificación de lo español y de España en los primeros reinos cristianos, sobre todo con el de Castilla. Pelayo era español de forma emblemática, poseía ese espíritu, al igual que los reyes católicos, aunque el concepto de España en sí, como un conjunto político y una nación, habría de esperar a los siglos XVII y XVIII. Al-Ándalus es representado entonces como el otro, un elemento extraño, foráneo, agresivo, no natural dentro del país. Por tanto, se deslegitima la propiedad de los andalusíes sobre el territorio peninsular, se les considera invasores, ocupadores, un cuerpo extraño desnaturalizado. La historia de por sí, susceptible a la manipulación ideológica, es deformada al extremo durante el franquismo y se estudia la península ibérica medieval desde la visión cristiana. Al-Andalusí es el otro. Es precisamente por eso que no se celebran sus éxitos, no se estudia su lengua, no se analiza su historia, no se incluye en el relato nacional. Están excluidos en el lenguaje conservador y nacionalista español por una cuestión principal, la religiosa. Los andalusíes, mayormente musulmanes, no son por tanto practicantes del pilar de la derecha española, incluso hoy en día, que es la profesión de la fe católica y el seguimiento de sus valores ideológicos y morales. Por tanto, el Islam es considerado el enemigo, lo cual sigue las líneas discursivas creadas en la Edad Media por el papado y la Iglesia, que conformaban el sustento ideológico de la confrontación religiosa. La derecha española contiene en su ideario un desprecio o ocultamiento del pasado andalusí de la península, con un ensalzamiento heroico y épico de la Reconquista como herencia o sustrato derivado del discurso nacional católico franquista. Al-Ándalus, por tanto, es una especie de legado tóxico, un parón en el transcurrir católico y glorioso de los reinos medievales peninsulares. Este es el mensaje inherente en la derecha española, que considera pernicioso la inclusión de los andalusíes dentro del discurso nacional y de la construcción del país. Por ello, los relatos históricos conservadores obvian la existencia de una parte integral de la historia peninsular, excluyéndolo o situándolo bajo un foco negativo. Los musulmanes como una fuerza opresora, destructora, invasora, etc. Se niega, por tanto, la existencia de toda virtud e incluso se refuerza la apropiación católica de monumentos de origen andalusí, cuya nacionalización se rechaza. Ejemplo paradigmático, la mezquita de Córdoba. Integral en este discurso es la figura del rey. La monarquía actual es intrínsecamente asociada con la monarquía castellana a lo largo de la Edad Media. La corona, representada como elemento de unidad nacional, está enlazada con la fe católica en las glorias pasadas de la monarquía. En un país donde el rey es un elemento clave del discurso político, las estructuras históricas que no conforman dicha identidad son aisladas del proyecto nacional. La corona ni el rey tienen relación alguna con Al-Ándalus, únicamente la derivada de la ascendencia y la relación genealógica entre los reyes portugales de Aragón, Castilla, León y Portugal como antepasados lejanos del propio monarca. Por tanto, no hay una asociación que pueda valorizar Al-Ándalus y el concepto de Al-Ándalus con el discurso monárquico. Frente a ello, destaca el uso del mismo concepto por parte de la izquierda de ideologías progresistas nacionales, que sin haber sido totalmente descolonizado, tiene una visión más positiva del mismo. Estas sí incluyen de cierta manera, de manera matizada, al andaluz dentro del proyecto nacional, pero en ocasiones por razones que podrían ser interesadas y que podrían aludir al mantenimiento del relato hegemónico de la transición española. Al-Ándalus, si tiene un símbolo dentro de la visión popular y la visión del temario lectivo, es que es un símbolo de diálogo. En los discursos progresistas, por tanto, se minimiza el concepto de reconquista como elemento integrador de la península y proceso de construcción de una nación, la española, aunque no termina de desaparecer ese sentido de excepcionalidad de Al-Ándalus como un pasado desconectado de la sociedad presente que tuvo un inicio y un final claro. Es principal recalcar un elemento concreto, por tanto, la convivencia y el diálogo, que conforma el mito de la España de las tres culturas. Con ese elemento se incide con contundencia en los procesos de convivencia de opuestos en Al-Ándalus, recalcando los frutos culturales de primer nivel desembocados
de dicho proceso de convivencia entre diferentes profesiones religiosas en un espacio y un tiempo concretos. Esto es una imagen simbólica que podría remitirnos incluso a la transición como otro momento de diálogo y convivencia, lo que podría ser una idea interesante. Entonces el relato canónico de la transición podría tener una suerte de precedente histórico que en cierta medida lo justificara. Esto podría favorecer la inclusión de dichas cuestiones dentro de los relatos nacionales progresistas. Un elemento muy destacado en los libros de texto, por ejemplo, es el de la Escuela de Traductores de Toledo. Bajo los gobiernos democráticos se ha tendido a erigir Toledo como una ciudad paradigmática de la convivencia, del diálogo y de la colaboración entre diferentes religiones. Se ensalzan los monumentos y el patrimonio superviviente del pasado musulmán y judío. Se favorecen publicaciones al respecto, etc. Esto tiende a atenuar, quizás, el pasado de Toledo como un centro de la monarquía católica, de las glorias del imperio, y también a diluir bastante lo que sería el discurso nacional católico de esa cruzada, como se consideraba la guerra civil, centrada y que tiene uno de sus mitos principales, la defensa del Alcázar de Toledo. Toledo se presentaría así ya no como un bastión del nacionalcatolicismo, sino como un lugar de convivencia, de diálogo, un precedente podría incluso de esa transición modélica. Contraposición de la España del diálogo a la España de la confrontación. Se favorece, por tanto, la inclusión de figuras señaladas de la cultura andalusí, grandes pensadores, científicos y filósofos, con la prominente presencia de Averroes y Maimónides. Se recalca y reseña el papel de la Andalucía en la preservación del legado clásico y su difusión por Europa. ¿Es esto un indicio de la inclusión en el proyecto europeo y de la pertenencia de España a la Unión Europea? Una visión europeísta, por así decirlo. El ejemplo del diálogo también enlaza con ese discurso de encuentro, de convivencia, de paz, elementos fundamentales de la propaganda y del capital intangible de la Unión Europea. Se rebajan, por tanto, los tonos que inciden en la guerra, en el conflicto, en la política, lo que hace que en los temarios y discursos tenga más presencia el califato Abderramán III que los tiempos de Taifa o el imperio almohade y almorrábide, que se igualan siempre, en esta ocasión, a tiempos de decadencia, guerra y desunión. A modo de conclusión, podemos decir que la transición constituye un periodo histórico que, por su naturaleza y características, derivó en la conformación, por un lado, de un paradigma devenido en hegemónico que funciona como elemento de legitimación final del sistema político surgido del mismo, es decir, la monarquía parlamentaria. Además de su versión canónica, y especialmente tras la crisis global de 2007, han ido cobrando fuerza otra serie de interpretaciones más críticas con el proceso y que reflejan los cambios sociales, políticos y culturales de la España actual. La ideologización del pasado, por tanto, es una constante para la justificación de culturas políticas con elementos que pueden adaptarse a contextos diferentes. Así, mientras que en la dictadura franquista el discurso nacional católico había provocado de manera determinante la asimilación de una España de raíces medievales, católicas y reconquistadoras, los gobiernos democráticos han empleado y manipulado el concepto de reconquista y el pasado andalusí para la configuración de relatos interesados sobre la historia peninsular y española que pueden buscar la vuelta a los valores imperiales promovidos por el franquismo o bien a los nuevos valores democráticos. Sobre ambos ejemplos se encuentra la institución monárquica, ya que necesita ambos elementos dentro de su propia narrativa, donde el rey aparece como una figura unificadora, integrada en la historia nacional desde sus inicios. Una figura de largo recorrido que garantiza las libertades ciudadanas, la Constitución y la integridad nacional, en lo cual influye el pasado nacional católico, la reconquista y la asociación de la monarquía a las mayores glorias del pasado lejano español, pero también a una monarquía acorde al modelo de democracia europeo vigente. Muchas gracias.